Muy buen día con todos. El día de hoy voy a presentar el laboratorio 5 del curso de desarrollo de aplicaciones web, el cual es graficar un tablero de ajedrez, piezas y demás ejercicios con respecto al uso de Python. También que se va a usar la biblioteca de Pygame para poder graficar este tablero, este ajedrez. Son 9 ejercicios en total de la A a la I, y el primero se tiene que ver así. Vamos a VS Code. Aquí esto se puede ver en el repositorio de GitHub, el método main, el cual nos permitirá ver todos los procesos, métodos para hacer cada ejercicio. En primer lugar, la clase Picture, el cual va a modificar cada figura, cada imagen de cada pieza, o si es un cuadrante del tablero, con los métodos que ya se han implementado, como vertical mirror, que lo va a hacer como un espejo de forma vertical, horizontal mirror, que va a ser un espejo horizontal, negative, que va a cambiar su color al color negativo. Eso ya se ve en la clase colors.py. En la clase join, que va a poner una figura al lado de otra. La clase add, que va a poner el argumento que se le da debajo de la figura actual. El método under, que va a poner una figura como argumento encima de la figura actual. El método horizontal repeat, que va a repetir horizontalmente la figura n veces, ya depende de lo que ingrese. Vertical repeat, que lo va a repetir de la misma forma que horizontal, solo que de arriba hacia abajo, también n veces. Ahora, los ejercicios. El ejercicio A se tiene que ver de esta forma, y el método principal es este. Se apoya del método horses, que va a mostrar los caballos para evitar la duplicación del código. El método piecesNight genera una imagen que devuelve horses. Genera dos imágenes, una blanca y otra negativa, que es el color inverso al blanco de los caballos. Y luego con el método up lo pone uno encima del otro y lo dibuja. Se puede ver aquí en terminal. Algo que tener en cuenta es que se tiene que escribir python-msrc.main para que lo pueda detectar como un módulo. Y al ejecutarlo, como pueden ver, se desarrolla como normalmente. Ahora, para el ejercicio B, los caballos tienen que mostrarse así. El segundo tiene que invertirse los colores y tiene que aplicar un método de espejo. El método principal será piecesNightB, que también va a usar horses y va a usar vertical mirror para poder voltearlo en la variable horsesinf, y lo va a poner uno encima del otro con el método up, y al final lo va a dibujar. Vemos en terminal, aplicamos el mismo comando que se ha dicho antes, se ejecuta y como pueden ver aquí se muestra como se esperaba. Para el ejercicio C nos piden mostrar la pieza de la reina esta cantidad de veces, que son 4, y en VS Code vamos a nuestro método queens, que tiene como argumento n, que va a ser la cantidad de veces que se quiera repetir, en este caso 4. Se genera una figura de tipo queen y el resultado se va a aplicar el método horizontal repeat con la cantidad de veces que se quiera repetir, al final se va a dibujar. Como pueden ver aquí, queens se ingresa el número 4. Y al ejecutarlo se muestra como se espera, 4 piezas de tipo reina juntas. En el ejercicio C nos pide mostrar una de las filas del tablero de ajedrez, que como sabemos son 8 cuadrículas, o mejor dicho 8 cuadrantes, y que tiene la característica de ser con colores intercalados. En este caso se van a usar los colores inversos, ¿no? Blanco, medio gris. Bueno, este es un gris medio más aclarado, y el oscuro. Y aquí en VS Code tenemos el método boardLine, que va a generar una variable que va a guardar la figura square, que es el cuadrado, y mediante un ciclo for lo va a repetir 7 veces, y si es impar lo va a cambiar el color negativo, y también lo va a adjuntar junto con la otra
y al final va a devolver esa imagen final, ya que todo lo que se devuelve al final son imágenes. Bueno, desde este método. Bien, aplicamos el método, vamos a la terminal, ejecutamos y se muestra la fila del tablero como se esperaba. En el ejercicio E nos piden lo mismo, solo que el color con el que va a empezar va a ser un gris oscuro. Y el método principal, o mejor dicho, el que se va a usar, va a ser board línea inf, que va a usar el método anterior, solo que ahora lo va a poner negativo los colores, ya que al fin y al cabo ese negativo aplica a toda una imagen y lo que se devuelve es una sola imagen. Vamos a la terminal, aplicamos, ejecutamos y se muestra como se esperaba la línea empezando con un gris oscuro. En el ejercicio F nos piden dibujar una sección del tablero de 4×8, como usualmente se suele mostrar en los tableros de intercalado. Eso no es nada nuevo. Vamos a VS-Code y el método que se va a usar es board extended. Se va a mostrar un tablero 4×8. Se va a crear una línea con el método anterior boardLine, otra con el método de boardLineIf, y al final se van a juntar una de encima de otra y se van a repetir 2 veces, ya que prácticamente son como un espejo, ambas son iguales y no es necesario generar más. Vamos a la terminal, ponemos el comando y al ejecutar se muestra como se esperaba. En el ejercicio G nos piden ya dibujar el tablero completo con tanto piezas negras como con piezas blancas y ya 8×8, es decir, un tablero ya completo. Y aquí vamos a usar 2 métodos. Primero el método superpose, que va a sobreponer una figura encima de otra. En este caso lo vamos a usar para poner una pieza encima del fondo, que va a ser el cuadrado, mediante el uso de una lista y el ciclo for que va a trabajar en esa lista. Se van a dependiendo del carácter de los caracteres de cada imagen, ya que cada imagen son una lista de strings, y si está vacío lo va a rellenar con esa pieza, el carácter de la pieza. El método superpose se va a usar para poder superponer una pieza sobre el fondo, en este caso va a ser el cuadrante. Se va a usar una lista, que va a ser el ítem que se va a devolver, y un ciclo for para poder trabajar en esa lista. Se va a trabajar sobre el contenido de cada imagen, en el fondo y la pieza. El contenido son strings, que luego se van a convertir en las imágenes que ya conocemos, y la nueva línea es lo que se va a agregar a la nueva imagen para poder construir el nuevo ítem, que va a ser una imagen en sí. Todos son imágenes estáticas. Y bueno, en el for interno va a trabajar en cada contenido de la imagen. Si se detecta un vacío en esa imagen de la pieza, lo va a rellenar con el vacío del fondo, del color del fondo, y si no, simplemente lo rellena con la pieza. Luego lo agrega a la lista de una imagen y lo devuelve con tipo picture para que podamos dibujar. Si no, no se va a poder dibujar. Ya, el método board usa una variable s que va a guardar el fondo, el cuadrado de fondo, y vamos a usar 2 métodos principales: el método bounce, que son de los peones, que va a recibir el fondo, y una variable que va a indicar si se van a hacer los peones de color blanco o color negro. De la misma forma, el método others, que va a ser las otras piezas, torre, caballo, alfil, etc., también va a recibir los mismos argumentos. En el método bounce guardamos una variable con la figura del peón, y si esta bandera indica que no es verdadera, entonces lo va a convertir a un fondo oscuro, ya que las piezas de peón color negro van a empezar con un fondo oscuro. Este resultado se va a superponer con el método superpose que ya hemos visto hace rato.
y se va a repetir 7 veces, ya que esta ya inicializa con 1 y se va a adjuntar con el método join. Luego el método others, que va a usar una lista con las piezas correspondientes según la ubicación del tablero. Y también prácticamente aplica lo mismo de los peones con el color de fondo. Si no es verdadero, lo va a invertir para que puedan estar acordes a lo que nos pide. Y mediante el uso de un ciclo for lo va a rellenar y lo van a hacer volver una sola imagen. Y adjuntarlo con el método join y lo va a devolver. Y luego estas dos líneas que van a ser, en sí esto se va a dividir en partes, la parte de las figuras negras y la parte de las figuras blancas, en el que vamos a poner el color del fondo, luego la bandera, y si queremos que sea blanco, el fondo va a ser oscuro, y también la bandera para que indiquemos que sea blanco. Y el resto vamos a usar el método board extended, que ya hemos hecho una parte de tablero de 4×8. Y al final eso se junta y se devuelve. Y como vemos, aquí muestra el tablero tal como nos piden, con las piezas ubicadas correspondientemente, y ya ese sería el resultado. El ejercicio H nos pide graficar la apertura italiana. Aquí la tenemos. Solo va a bastar con cambiar la posición de las piezas correspondientes. Y aquí vamos a usar un método principal. El primero va a ser el método full, que va a rellenar, o mejor dicho, ya graficar en sí, según el array que le pasemos, que va a tener todas las piezas en su ubicación correspondiente. Va a inicializar un método result de tipo none para poder luego sobreescribirlo, y el fondo va a ser el square y ya viene por defecto, y este ciclo for va a ser el que rellene en sí. Este condicional es para esta parte de los peones, ya que los peones son negros, y como se repite prácticamente esta fila es igual a esta fila de los blancos, simplemente se va a usar para ambos, y es por eso que se usa el índice 1, ya que en el array las primeras filas son las filas 8 y 7 de las piezas negras, y se va a usar una nueva fila para cada llenado del tablero, y este ciclo for va a llenar el tablero con las piezas y lo va a convertir en una sola imagen. También va a sobreescribir el non para evitar errores de atributo, ya que el non es un tipo de ningún tipo, y va a usar el método superpose para cada figura sobre el fondo. Y bueno, aquí nos movemos a la terminal, ejecutamos, y como vemos se grafica tal como se esperaba. Y el siguiente método, que es el método que en sí lo va a graficar el siguiente método, el método ital opening, que va a crear los arreglos correspondientes de las piezas y según su ubicación, haciendo uso de un arreglo pieces chess, que va a guardar todas las piezas, y esto lo va a juntar en otro arreglo, y ese arreglo se va a pasar al método full para poder crear la nueva imagen, y se va a guardar en la variable de resuelta. Aquí se han usado en la mayoría de los casos listas por compresión para evitar usar muchas líneas, o si no se aplica una lógica tan clara, simplemente se ponen una por una las piezas según la ubicación para que pueda graficarse correctamente. Y bien, vamos a la terminal
y se grafica como se esperaba. Aquí tenemos la apertura italiana. Y por último, el ejercicio I nos pide graficar la apertura escocesa. Aquí la tenemos. Y en BC-Code es similar a lo que hemos hecho anteriormente, solo que los arreglos se modifican dependiendo a las ubicaciones de las piezas. También se aplican listas por compresión, o si no, una por una. Un detalle a recalcar es que las casillas vacías no se ponen el casilla de fondo por defecto, ya que si no se van a sobreescribir. Si no, se pone una variable de tipo non que sí se va a sobreescribir con la casilla, y dependiendo de la posición se va a cambiar a su color para que se grafique correctamente. Y bien, se hace lo mismo, se junta en un arreglo, se pasa ese arreglo al método full y vamos a la terminal, ejecutamos y aquí está la apertura escocesa. Y eso sería todo por este laboratorio. Muchas gracias por su atención.